Buenos días, hermano. Le damos gracias a Dios por un día más de vida. Hoy es 26 de enero, 4 días más y entramos al segundo mes. Así que vamos a darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Y voy a comenzar rapidito porque este capítulo es largo. El propósito de nosotros leer la Biblia es escudriñarla. Ese es el propósito. La lee y la escudriña. ¿Y cómo usted la escudriña? Después que usted la lee, usted medita, la compara con lo que está pasando hoy en día y qué Dios le está hablando a usted. Esto no es para que aquel cambio, aquella cambie, no es para que usted cambie y aprenda. Esto es para que yo cambie y yo aprenda. Porque a veces nosotros leemos la Biblia y de una vez pensamos en fulano o en fulano. No, ore. Cuando eso le pasa, usted le ora a Dios. Y Dios, en su misericordia, buscará la forma de que esa persona, alguien le hable. Y dice el capítulo 26 que después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, y en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no descienda a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra, y te confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia toda esta tierra, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? Isaac le respondió: porque dije quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos ha hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubiera traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová, el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y muchas labranzas. Y los filisteos le tuvieron envidia, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en su día, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y lo llamó por los nombres que su padre lo había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac acabaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek,
porque había altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él. Y llamó su nombre Sina. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobó. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Berseba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, su padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar y a Usar, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y le dijo a Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues, ¿qué me habéis aborrecido y me echasteis de entre ustedes? Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos haga mal, como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien. Y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dijeron nueva acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua, y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berí, Eteo, y a Basemá, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Si ustedes están siguiendo lo que están leyendo, hay demonio, espíritu demoníaco, que son ancestrales, que ellos van pasando de generación en generación. Abraham tuvo miedo de que lo mataran para estar con Rebeca, para estar con Sara. Lo mismo hace el hijo. Abraham miente y dice que Sara era su hermana. Isaac hace lo mismo. Hay cosas que pasan en nuestra familia que nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Si usted no tiene en cuenta eso, usted va a sufrir. Hay gente que se creen que porque ellos creen en Dios y porque ellos creen en Dios, porque ni oran, porque no saben orar. Lo que hacen es repetir, porque eso es lo que la religión le ha enseñado. Entonces ellos se creen que porque ellos están rezando todos los días y porque ellos dicen que creen en Dios de boca, porque su corazón lo engaña. Porque una cosa es usted decir que usted cree en Dios de boca y otra cosa es usted hacerlo de corazón. ¿Cuándo usted sabe que usted cree en Dios de corazón? Cuando le llegan los momentos difíciles, usted se mantiene firme. Y hay gente que comienzan a blasfemar y a decir que Dios no existe porque le va mal en la vida. Mire, ¿qué culpa tiene Isaac de haber sido bendecido? No tiene la culpa. Todo lo que Isaac tocaba prosperaba. Y eso levanta envidia. Entonces usted tiene que entender eso. Usted tiene que entender que los que están alrededor suyo y ven que usted progresa, lo van a envidiar. ¿Y qué es lo que usted tiene? Usted tiene que seguir firme en Dios.
No, pero ellos hay gente que comienzan a blasfemar contra Dios. Y eso es peligroso. Isaac abre un pozo, empieza a cavar un pozo de agua. ¿Qué, qué hicieron? Pelearon, se lo quitaron. Isaac se puso a blasfemar contra Dios, no hizo un segundo pozo. Cavó un segundo pozo, Dios lo prospera. ¿Qué pasa? Otra vez viene la envidia. ¿Qué él hizo? Se lo dejó y hace otro. Porque es así. Dios siempre te va a bendecir. Siempre. Que tú respetes su estatuto, que tú respetes su enseñanza, que tú respetes su ordenanza. Y nosotros sabemos de su enseñanza, su ordenanza y su estatuto, pues están escritos en la Biblia. Están escritos en la Biblia. Usted ve a una persona que le va bien, una pareja que tienen una bonita relación, una bonita familia. Mire, dele gracias a Dios por eso. Pero no comience a hablar mal de esa pareja, porque eso es envidia. Eso es envidia. Y si usted es de ese tipo de persona, pídale a Dios que le saque eso de su corazón. Si usted ve que alguien prosperó, está prosperando, tiene casa, tiene carro, dele gracias a Dios para que lo disfrute. Ore para que ellos disfruten eso. Porque ellos hay gente que tienen casa, tienen carro, tienen dinero y no lo disfrutan. Muchas veces por el mismo aura donde están. Gente envidiosa. Así que la envidia siempre va a existir. Siempre. La envidia, el egoísmo. Siempre están ahí. Entonces, ¿qué nosotros vemos? ¿Qué nosotros podemos aprender hoy? Que Dios siempre te va a proteger. Cuando tú andas en sus estatutos, en sus ordenanzas y en su enseñanza. Si tu vida se basa en eso, nunca nadie te va a poder hacer daño. Nunca. Nunca nadie te va a poder hacer daño. La contienda, siempre va a haber contienda, siempre van a haber problemas. El detalle de esto está en cómo tú tomas la situación. ¿Qué tú haces cuando tú no tienes empleo? ¿Qué haces? Si se te amarga la vida, si te deprime, si te entristece. Esos son momentos a donde más tenemos que adorar y alabar a Dios. Porque eso es lo que va a confundir al diablo. El mal existe. El mal. La maldad. El mal existe. No el mal, la maldad existe. Entonces, si es así, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Buscar de Dios. Lea la Biblia. El Salmo 35. Los salmos le dicen para qué son. Hay salmos de alabanza, salmos de protección, salmos cuando usted está en angustia. Te lee la Biblia. El Espíritu Santo nos lleva a nosotros a toda verdad y a toda justicia. Entonces, en los últimos versos del capítulo, ¿qué vemos? Cuando ellos se dieron cuenta que ellos no se podían meter con Isaac, porque Isaac estaba protegido por Dios, entonces fueron y hicieron paz con él.
¿Por qué? Porque le convenía. Le convenía. Entonces, mire alrededor suyo. Mire a su alrededor. Mire la condición suya, la condición que usted tiene. Y mire a su alrededor. Y mire a la persona que es la persona que Dios ha prosperado. Mejor ten en paz con esa persona. ¿Por qué? Porque esa es la persona que Dios va a usar para bendecirte. Pero si tú no estás en paz con esa persona, entonces tu bendición nunca va a llegar. O se va a tardar. ¿Por qué? Porque el instrumento para que tú seas bendecido es esa persona. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con lo que hacemos, mucho cuidado con lo que hablamos, mucho cuidado con lo que pensamos. Mejor ore, mejor ore, mejor póngase a leer la Biblia. Póngase a leer la Biblia. Y dice el capítulo, ustedes saben que Isaac tenía 2 hijos. ¿Y qué hizo Esaú? Esaú se casó con una mujer, escogió una mujer que no era la mujer que él debía de tomar por el compromiso que él tenía. Con el compromiso que él tenía. Él tenía un compromiso como heredero. Isaac no sabía que él había vendido la primogenitura, pero como heredero del linaje de Jehová, él tenía un compromiso, él tenía un deber. Él no podía escoger cualquier mujer para él casarse. Pero él hizo como le dio la gana. Y eso también viene por herencia. Eso también viene por herencia. Vemos su tatarabuelo, Noé. El hijo de Noé hizo lo que le dio la gana. Vio al papá desnudo y no se cayó la boca, sino que se puso a hablarlo. Hizo lo que le dio la gana. Lot hizo lo que le dio la gana. Entonces, aquí vemos a Esaú, que también hace lo que le dio la gana. No era humilde. No pedía consejo. A veces hay que pedir consejo. A veces hay que escuchar a los demás, porque no sabemos lo que pueda pasar. No sabemos. Entonces, dice que eso fue amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Hay hijos que son amargura de espíritu para sus padres. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Entrégueselo a Dios. Entrégueselo a Dios. No lo maldiga. No lo maldiga. Usted entrégueselo a Dios. Porque no nos queda de otra. Tomar justicia por nuestra propia mano no es correcto según la Biblia. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Orar. Orar. Hable con Dios. No rezar. La Biblia no te dice a ti rezar. Jesucristo dice cuando ustedes oren, es decir, hablen, primero glorifique a Dios, alábelo. Así como nosotros tenemos que empezar a orar, alabando y glorificando el nombre de Dios, reconociendo que Él es el poderoso y que no hay nadie como Él. Que Dios le bendiga.